En esta clase de trading te voy a estar explicando algunas de las variantes de mis mejores estrategias para ser rentable en opciones binarias. En este video aprenderás variantes sobre velas de rechazo y algunos de mis mejores patrones, así que presta mucha atención. Bien traders, por aquí nos encontramos en una nueva sesión de operativa y para que tú puedas entender las variantes de los patrones o variantes de velas de rechazo, primero deberías de entender cómo es que realmente funcionan estas estrategias para que puedas aplicar las variantes de forma correcta. Por ejemplo, en el caso de velas de rechazo, recuerda que para empezar, lo más importante, para utilizar velas de rechazo, nosotros debemos de encontrarnos en temporalidad de 1 minuto. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a utilizar la temporalidad o la vela de 1 minuto para operar a la mitad del tiempo de la vela. ¿Qué quiere decir esto? En una vela de rechazo, tú vas a buscar que una vela se extienda a su punto más alto en los primeros 30 segundos de la vela y en el punto más alto de la vela vas a meter ahí una operación en contra. ¿Y qué es lo que va a pasar? Como la vela es 1 minuto o son 60 segundos, en los primeros 30 segundos la vela se estira al punto más alto y en los últimos 30 segundos comienza a regresar hasta dejarte una vela de rechazo parcial o una vela de rechazo total, que es cuando la vela cambia completamente de sentido. Y esa es la idea de velas de rechazo. Pero nosotros tenemos que buscar operar una vela de rechazo en un lugar en el cual el gráfico tenga que cambiar de un lugar al otro. De lo contrario, la estrategia no va a tener sentido. Veo en ocasiones que a algunos traders o a algunos alumnos no les funciona la estrategia y es porque se dejan guiar por el hecho de tener alguna vela con una mecha nada más y tratan de operar todas en el segundo 30. Pero no funciona de esta manera. Debes de encontrar una estructura en la cual el gráfico vaya a cambiar de un lugar al otro. Por ejemplo, aquí, mira, quizá no será el mejor ejemplo, pero aquí podría meter una operación en una vela de rechazo. Mira, si nosotros tenemos una estructura bajista, sabemos que nosotros tenemos que operar en la parte alta de la estructura. Perfecto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si en este impulso nosotros marcamos un Fibonacci, por ejemplo, sabemos que el mercado va a cambiar en la zona del 61.8%. Excelente. Entonces, ¿cuál es la idea de una vela de rechazo? Que el mercado llegue a una zona de reacción y comience a cambiar de un lugar al otro. En este caso, el gráfico viene extendiéndose, llega, en ocasiones pasa la zona de reacción, regresa, nos deja por aquí un rechazo y este mismo fundamento lo vamos a utilizar para entender que el mercado va a comenzar su próximo movimiento de impulso. Pero nosotros siempre tenemos que operar en el segundo 30 de una vela para entrar en el punto más alto de la mecha y que el mercado pueda comenzar a cambiar completamente de sentido. Ahora, si yo quiero empezar a aplicar variantes de velas de rechazo, primero tengo que entender esto. Durante el video te voy a ir explicando algunas variantes o combinaciones de patrones con estrategias, pero déjame encontrarte alguna situación para meter una operación con velas de rechazo. No solamente se trata que el mercado te haya dejado alguna mecha anterior, sino que esté cambiando de un lugar al otro, muy importante. Entonces vamos a hacer un análisis básico. Aquí tengo un movimiento de impulso, marco aquí, esto del principio al final, excelente. Si el mercado viniera a tocar mi zona de reacción entre el 61 y el 50%, es decir, si llega con una vela de esta forma que se extiende en el segundo 30 de la vela, ahí voy a operar para que el mercado me termine dejando una vela con una mecha de este tipo. Tengo movimiento de impulso hacia arriba, muy bien, ya identifiqué mi zona de reacción, mi zona de Fibonacci, entonces es ahí donde el mercado tiene que cambiar y es ahí donde yo debo de aplicar una vela de rechazo para esperar que el mercado comience a rechazar, valga la palabra, este movimiento pequeño para comenzar el próximo movimiento de impulso, pero siempre a 30 segundos y en el caso de una variante de la estrategia se puede aplicar a 15 segundos, por ejemplo, solamente que va a cambiar un poco el fundamento. Entonces vamos a ver si tenemos aquí alguna oportunidad. Yo normalmente cuando tengo una operación lejos, prefiero simplemente cambiarme y buscar una oportunidad que esté más cerca para poder tener una buena operación. Mira, aquí tenemos un rompimiento, traders. Este es el claro ejemplo. Atención, voy a marcar aquí mi Fibonacci, del principio al final. Fíjate bien, aquí puedo ver que el mercado ya me dio un rechazo. Aquí lo puedes ver, me dio un rechazo. Entonces
Entonces esto mismo es lo que voy a replicar. Atentos, cuando esta vela que tenemos se extienda hacia abajo en el segundo 30, yo voy a operar hacia arriba. Atentos, traders, déjame quito esta línea rápidamente. Fíjate bien, en el segundo 30 de la vela, atentos, ahí voy a meter operación $500, 30 segundos hacia la alza. Y como metí la operación en el punto más alto de la vela, quiero que veas cómo esta vela, que era bajista, en los últimos 30 segundos debería de comenzar a regresar en el sentido opuesto. No sabemos qué tanto va a regresar, si va a ser una vela pequeña o va a ser una vela que cambia completamente. Pero esto es lo que estamos buscando, traders. Esto es una auténtica vela de rechazo. Últimos 2 segunditos para que finalice la operación y ahí tenemos $425 en operación a 30 segundos. Y no sé si puedes ver cómo ahora todo tiene sentido, porque aquí el mercado me estaba dando un modelo de entrada de rompimiento. Entonces mi operación de velas de rechazo tiene sentido, porque el mercado tenía que cambiar de un lugar al otro. Yo identifico mi zona de reacción y es ahí donde opero la estrategia de velas de rechazo, en el punto exacto en el que el gráfico debe de cambiar de un lugar al otro. Y esto mismo lo puedes replicar con soportes, resistencias, medias móviles, Fibonacci, cualquier tipo de estrategia o herramienta. Pero vamos con el tema de las variantes para que puedas entenderlas. Aquí te pongo unas ilustraciones, así que presta atención. Traders, recuerden que recientemente hicimos un torneo por $3,500 y tenía pendiente mencionarles a los 5 ganadores por el sorteo de $50 cada uno. Entonces, traders, estos son los ganadores de $50 cada uno. Este fue un sorteo totalmente aleatorio entre todos los traders que participaron en el torneo. Así que muchas felicidades, asegúrate de comunicarte a este número para poder reclamar tus $50. Si tú también quieres participar en estos torneos, dinámicas y ganar premios, recuerda que en la descripción de este video puedes abrirte una cuenta en el broker que estoy utilizando ahora mismo para que puedas meter tus primeras operaciones en opciones binarias y puedas formar parte de estos torneos y estas dinámicas. Así que continuamos con la explicación, traders. A ver, nuevamente, traders, yo necesito una vela de 1 minuto. Necesito que la vela se extienda al punto más alto en una zona de reacción, soporte, resistencia, Fibonacci, lo que tú quieras, pero que se extienda en el segundo 30 para que entonces la vela comience a regresar y yo termine ganando en toda la mecha de la vela. Perfecto. Pongamos aquí una vela. El mercado venía a tocar la zona de resistencia y me dejó una mecha. Perfecto. Entonces, en la próxima vela voy a hacer lo mismo. Ya una vez que el mercado dejó esta mecha, mira, depende si quieres entrar en un rechazo normal o en un patrón de rechazo. Pero para irte a una operación más segura, necesitas que el mercado haya dejado la primer vela del movimiento de la misma forma. Por lo general debe de ser menor que la última mecha para tener un patrón de rechazo. Entonces, en la próxima vela, cuando esta vela se extienda en el segundo 30, atentos, en el segundo 30 siempre, ahí vas a operar 30 segundos hacia abajo. ¿Para qué? Para que en los últimos 30 segundos la vela poco a poco comience a regresar hasta que, en este caso, nos dé un rechazo total, que es cuando la vela cambia completamente de sentido. Exactamente como la operación que metimos. Pero es muy importante que este patrón de rechazo siempre se encuentre en una zona de reacción, en una zona en la cual el gráfico pueda cambiar de un lugar al otro. Y no solamente debes de entender este fundamento de la vela que regresa como una sola estrategia, sino que lo vas a poder complementar con cualquier cosa. A lo mejor aquí con una media móvil, a lo mejor también con un Fibonacci, con un soporte, una resistencia. Y algo muy importante, también podemos utilizar velas de rechazo con patrones. Pongamos un ejemplo, un patrón que te he enseñado en este canal, que es de mis favoritos, el patrón 1x1. Para el patrón 1x1, que es un patrón de 1 minuto, normalmente nosotros buscamos velas que se encuentren de esta manera aquí para nosotros operar 1 minuto hacia la baja y buscar el patrón 1x1 a la perfección. Pero ¿qué es lo que pasa, traders? Que en algunas ocasiones el patrón no se encuentra de esta manera. Podemos ver que el patrón nos está dejando a lo mejor una vela más pequeña, pero a lo mejor con mechas de gran tamaño. Y ahí no sabemos a cuánto tiempo es que tenemos que operar. Entonces, entendiendo este fundamento de velas de rechazo, es que nosotros vamos a poder aplicar variantes en nuestros patrones. Que esta es una variante que has visto también en otros de mis videos. Yo ya sé, fíjate bien, que el patrón debería de verse de esta manera.
vela, que son 4 velas seguidas. Una vela hacia arriba, perfecto. Una vela hacia abajo, excelente. Una vela hacia arriba, muy bien. Una vela hacia abajo. Digo, esta ya es una variante un poco más avanzada, pero quiero que entiendas el fundamento de una vela de rechazo y cómo se complementa con otros patrones. Entonces, ¿qué es lo que yo necesitaría para que el mercado cumpliera el patrón? Que este ya es un patrón más avanzado. Bueno, que la próxima vela comenzara de esta manera. En el segundo 30 de la vela, ahí voy a meter una operación 30 segundos hacia abajo para que la vela poco a poco comience a bajar hasta complementar y completar la figura del patrón 1 por 1, pero yo estoy utilizando la variante del patrón 1 por 1 con una vela de rechazo entrando en el punto más alto de la vela a 30 segundos. Es el mismo patrón, es la misma figura, pero con una ejecución diferente. Pero no sé si quede clara la idea, traders. Espero no estarlos confundiendo, pero el fundamento o la idea de velas de rechazo, que es entrar en el punto más alto de una vela a 30 segundos para que la vela regrese, puede complementarse con cualquier otra cosa. Por ejemplo, la variante de un patrón escalera, que yo lo puedo encontrar en un impulso. Yo sé que el mercado me da una vela de impulso. El retroceso no puede ser mayor que el impulso, porque acuérdate que el patrón debería de verse de esta manera. Ese es el fundamento de una tendencia. Así debe de moverse la estructura básica de una tendencia bajista. Por eso es que nosotros siempre operamos en la parte alta. Muy bien. Ahora, si yo ya sé que el mercado aquí tiene mi zona de reacción y puedo ver que el gráfico me está dejando a lo mejor velas de rechazo en este punto, ¿cómo podría operar una variante del patrón escalera? Bueno, pues muy fácil. Si yo ya tengo aquí mi zona de reacción, podría esperar que a lo mejor la vela pase un poco la zona de Fibonacci, o depende exactamente de dónde quieras operarla. Hay muchas formas, pero quiero que entiendas el fundamento. Que la vela comience hacia arriba en el segundo 30, metes la operación para que la vela poco a poco comience a bajar hasta que respete la figura del patrón escalera, pero con una variante de velas de rechazo. Y tú operaste esta misma figura del patrón escalera, pero entrando a 30 segundos en el punto más alto de la vela. Y así se conforman los patrones de vela con estrategias como velas de rechazo. Por eso, traders, en muchos de mis videos tú puedes ver que meto operaciones en patrones o en variantes con velas de rechazo. Y a veces me preguntan, oiga, Master, es que esa operación no la puedo entender porque usted dice que se tiene que operar a 1 minuto. Bueno, todo depende de qué tan avanzada sea tu operativa para que veas cómo complementar una con la otra. Por ejemplo, traders, vamos a poner un último ejemplo por aquí. En el caso del patrón de retroceso, yo ya sé que el patrón de retroceso necesita velas pequeñitas, una vela de gran tamaño que llega al 50%, y ahí nosotros operamos 1 minuto hacia arriba. Excelente, eso yo ya lo sé, así es el patrón de retroceso. Pero ¿qué es lo que pasa si aquí en la zona de reacción o en el Fibonacci a lo mejor la vela de gran tamaño vino a extenderse aquí, regresa y me deja una mecha de este tipo? Bueno, pues cuando la próxima vela vuelva a hacer algo similar, en lugar de operar a 1 minuto, opero a 30 segundos en el segundo 30 de la vela para que la vela comience a regresar hasta que cambie completamente de sentido, dejándome por ahí una variante del patrón de retroceso, pero con velas de rechazo a 30 segundos. Me gustaría que me digas en los comentarios si sí está quedando claro este tema, traders, porque esto es algo que no les había explicado en el canal jamás. Normalmente suelo explicarte los mismos fundamentos con diferentes enfoques, pero esto es algo que no te había explicado previamente, pero creo que ya es momento de irles explicando algunos fundamentos un poco más avanzados. Por eso es que algunas de mis operativas o algunas de mis operaciones a veces se ven diferentes, porque yo estoy aplicando este tipo de fundamentos. Entonces vamos por otra operación, traders. Aquí, un claro ejemplo, traders. Aquí tenemos un rompimiento hacia la alza, muy fácil. Tenemos impulso, retroceso, impulso que ya no es mayor que el anterior. Esto se le conoce como zona de swing, rompimiento, pullback, y aquí vamos a operar hacia arriba, que es igualita a la primera operación que metimos, traders. Entonces, atentos, ya tengo un gráfico con rechazos. Todo va a depender de qué haga esta vela de aquí. Si la vela se extiende hasta la línea en el segundo 30, voy a aplicar ahí vela de rechazo hacia arriba. De lo contrario, necesitaría que el mercado respetara ya con una vela de rechazo de esta manera
manera que la primer vela del movimiento cambiara dejándome un rechazo y ahora sí seguir el mismo patrón de velas de rechazo. Todo depende de qué nos haga este movimiento. También te voy a marcar por aquí un Fibonacci del principio al final del movimiento. Probablemente avance un poquito más, pero atención, aquí ya estoy marcando mi Fibonacci. Ahora tenemos que marcar nuestra zona de reacción. Híjole, yo lo voy a marcar aquí, pero también puede ser que el mercado reaccione más o menos aquí. Va a depender, traders. Esto ya es el riesgo que yo quiera tomar en la operación, pero ya tengo el capital preparado a 30 segundos. Mira que parece ser que el gráfico va a seguir avanzando hacia arriba, entonces vamos a buscar alguna otra oportunidad, a ver si tenemos alguna oportunidad un poquito más clara. Eso es lo más importante, que puedas encontrar una estructura clara en el mercado. Mira aquí otra vez rompimiento alcista. Voy a marcarte Fibonacci del principio hasta el final. Mira, aquí vamos a operar una vela de rechazo. Vamos a ver hasta dónde se extiende la vela. Yo te voy a marcar mi zona de reacción. Híjole, es que es un poquito antes, entre el 38.2 y el 50%. Tenemos dos opciones. Una, que llegue con la primer vela, o dos, esperar a que el gráfico cambie de un lugar al otro. Pero no debes de forzar la operación, trader. Si no te está dando... Mira, este por ejemplo es muy claro. Este es el ejemplo que te acababa de dibujar del patrón de retroceso. Parece que hasta lo mandé dibujar, pero es exactamente la variante que te puse en la ilustración hace 3 minutitos. Entonces aquí, fíjate bien, esta es mi zona de reacción. Muy bien, yo ya sé que el gráfico debe de cambiar hacia arriba. Entonces atentos, en el segundo 30 de esta vela vamos a entrar en el punto más alto. Bueno, en este caso en el punto más bajo. Atentos, traders, siempre en el segundo 30. Aquí ya tengo el capital preparado. Mientras más se estire la vela, es más difícil que regrese. Aquí, por ejemplo, ya no puedo operar la vela de rechazo, porque también hay que tener un poquito de lógica. A ver, si la vela tiene un volumen medio y operas hacia arriba, bueno, la vela puede alcanzar a regresar. Eso es muy sencillo. Pero si tú entras en una vela que está avanzando con gran volumen, con gran tamaño, y entras ahí hacia arriba, es muy difícil que la vela alcance a regresar mucho, al menos que el gráfico tenga una buena volatilidad. Eso depende también, pero mira, si hubiera metido la operación, quiero que veas cómo el gráfico está respetando aquí nuestro rechazo, porque se encuentra en una zona de reacción. Vamos a ver si aquí puedo meter otra operación en el segundo 30 de esta vela. Dependiendo, mira, la vela debería de moverse hacia abajo, más o menos por aquí, para poder operar el rechazo hacia arriba. Bueno, ahí como no lo hace, vamos a buscar otra oportunidad, traders. Te digo, una operación en velas de rechazo, aquí esta está, híjole, no alcancé a entrar. Mira, es el claro ejemplo que te acababa de explicar también, ¿eh? Parece que hasta lo mandé dibujar, pero es lo mismo. Te comentaba que en una variante de patrón escalera, cuando teníamos la zona de reacción, aquí el mercado podía darnos esto, la vela de rechazo. Entonces nosotros vamos a entrar en la próxima vela. Acuérdate que te hice un dibujo idéntico a este, idéntico, traders. Así que fíjate bien, aquí tenemos nuestra variante de patrón escalera. Sí, es un posible cambio de estructura. Déjame marco un Fibonacci rápidamente para sacarme de la duda nada más. Voy a meter la operación aquí. Mi zona de reacción es esta, el 61.8%. Sé que el gráfico se encuentra por encima, pero atentos, traders, en el segundo 30 de esta vela. Ahí cuando la vela llega al segundo 30, opero vela de rechazo, $500, 30 segundos hacia la baja. Y ahora, fíjate bien la magia de la estrategia. La vela va a cerrar por debajo de la zona de reacción, dándome un rechazo total hacia la baja. Hay que confiar en la estrategia, traders, y hay que confiar en velas de rechazo. Aquí todavía le faltan 10 segunditos para que finalice. Mira, el mercado me está dando exactamente el patrón que te dibujé hace 5 minutos. Mira, una completa maravilla. Vamos a ver cómo finaliza esta variante de velas de rechazo y tenemos $465 en operación de 30 segundos. Entonces, no sé si puedas ver cómo se complementa la estrategia de velas de rechazo con todos los patrones de vela que te he enseñado en este canal. No solamente con patrones de vela, sino prácticamente con cualquier otra estrategia, prácticamente con cualquier otra herramienta. Pero recuerda que velas de rechazo, al ser una estrategia a 30 segundos, es una estrategia a la cual le debes de prestar máxima atención a los detalles. Así que traders, esperando que les haya gustado esta clase de trading, dime si te gustaría aprender otras variantes de algunas estrategias. Aquí te dejo un próximo video para que puedas verlo. Asegúrate de darle clic y nos vemos en la próxima, trader.